prometimos, tenemos a nuestro primer entrevistado del día de hoy, de nuestro inicio de... Bueno, nuestro primer entrevistado de la temporada 2023 vendría a ser. Ese lo paso a presentar. Tiene un currículum mucho más extenso que esto, pero bueno. Él es médico psiquiatra, recibido en la UBA, es psiquiatra de adultos, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, es psicoanalista, es docente y es perito en tribunales. Y trabaja desde los años 90, trabaja en la temática de las falsas denuncias también. Muy buenos días, doctor Oscar Abudarabini. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Otras Voces. No, a usted, doctora, muchas gracias. Bueno, doctor, la verdad que es un gusto tenerlo acá porque usted es una persona que conoce bien del tema. Lo convocamos por el caso Lucio Dupuy, porque sé que usted estuvo en contacto con el expediente. Así es. Y preguntarle, porque uno realmente no tiene las herramientas como para entender por qué sucede esto, por qué suceden casos como este, y realmente por qué se están repitiendo, porque uno cree que, si uno castiga fuertemente estos casos, luego del caso Lucio Dupuy, se hemos enterado de 3 o 4 casos similares. Así es. Mire, y para empezar, mire, yo porque algo que se habló mucho en los medios, ¿no? sí. Porque se responsabiliza mucho a la jueza del caso, que sí. En el caso, entrando en el caso Lucio, ¿no? Sí. Se responsabiliza a la jueza de que no investigó, de que le dio la tenencia a la progenitora, por la verdad que para decir madre, a la progenitora, sí, teniendo la opción del padre o de los tíos. Sí. Y también hay una serie de instituciones, por ejemplo, el colegio, los hospitales, cuando Lucio ingresaba con fracturas, con traumatismos. Y dicen, pero el nene nunca no demostraba. ¿Puede ser que un nene se puede ocultar el maltrato? Mire, vamos a empezar por un poquitín de historia de la cultura y de la humanidad. En la tragedia Medea, los griegos hace 2000 y pico de años plantearon que una pasión materna podría requerir el asesinato de los hijos. Luego, durante el Tercer Reich, cuando Magda Goebbels, esposa de Goebbels, vio que se les venía la derrota en la guerra, decidió envenenar a sus hijos. Sí. Ella en ese momento consideró que era lo adecuado. El otro día me llamó casualmente el señor Hell, un gran periodista, sí. Y cuando hablamos de este tema, él me dijo, es la opinión de él, yo la respeto mucho, él me dijo, mire que Chiche Helbrun es judío. Entonces Chiche Helbrun me dijo que había que entender la decisión de Magda Goebbels porque ella evaluó que el peligro ruso era algo peor al peligro nazi. Entonces, estamos entrando, ¿en qué tema estamos entrando? En el de las justificaciones que puede tener una persona para hacer esto. Porque mientras no entendemos las justificaciones, las explicaciones, siempre nos va a quedar como algo muy externo, muy horrendo, muy horroroso. La importancia de repasar un poco la tragedia de Medea es para ver las explicaciones que ella da. Y en la película La Caída, tiene que ver con la caída de Hitler, está la escena donde Magda Goebbels va a envenenar a sus hijos. Y está el diálogo de ella con su marido hablando al respecto. Y está el diálogo de ella consigo misma. Ahora, vayamos al caso específico Lucio. El caso Lucio, como la mayoría de los casos que usted aborde en tribunales, en psiquiatría, en la cultura, en el arte, tiene fases o etapas. Vamos a repasarlas rápidamente. Había una vez una señora que se casó con un señor y tuvieron un nenito que se llamó Lucio. Claro. Esa señora, durante un tiempo, esa señora vivió con su marido, criaron al nenito y se llevaron bien.
Capítulo 1. Luego se separaron como se separan tantas parejas. Capítulo 2. Capítulo 3. Después de la separación, él empieza a hacer su vida. Eran de General Pico, mi pueblo. En General Pico hay un hospital que lleva el nombre de mi padre. Yo me crié, hice la primaria y la secundaria en General Pico. Mire. Así que imagine que eso me pega en las tripas, porque empieza en mi pueblo. Después de la separación, el marido, que no logra buen trabajo en General Pico, se viene a trabajar a la zona de Luján. Claro, Cristian Dupuy. Ella se enamora de otra mujer y le dice a la familia paterna: miren, yo he armado una pareja nueva, una vida nueva, no me puedo hacer cargo del nene, por favor háganse cargo ustedes. Hasta acá todo perfecto, ¿eh? Entonces la familia paterna, no el papá, porque el papá ya vivía en Luján, sino los abuelos del nene y el tío del nene se hacen cargo del nene. Sí. Durante un tiempo esto funciona bien, es decir, tenemos al papá en Luján, a los abuelos en Pico, a la señora en Santa Rosa, todo el mundo bien. Después de un tiempo la señora dice: yo quiero de nuevo a mi hijo, porque lo quiero de nuevo, porque tengo trabajo. Y ahí hay un tironeo, porque ella, empieza a tener conductas con la familia paterna muy conflictivas y muy disruptivas. Y ella y su pareja se transforman en militantes feministas extremas. Sí. Entonces empiezan a ir a Pico a exigir el nene y a exigirlo con escandaletes cada vez más grandes. Y empiezan a hacer falsas denuncias a la otra familia. Interviene la policía y se genera un clima muy denso, muy pesado. Le hacen denuncias al tío, vendría a ser, y al abuelo. Claro, sí. Claro, le hacen denuncias, que fueron a Pico y no pudieron ver al nene. Denuncias típicas, digamos, ¿no? Pero muy escandalosas, con mucha intervención policial. Entonces logran amilanar a la familia paterna, los logran asustar porque son mujeres bravas, realmente buenas peleadoras, y empiezan a amenazar con la idea de que si no logran lo que quieren, ellas tienen capacidad de mover el movimiento militante feminista de Buenos Aires. Y eso asusta a mucho. Lo interrumpo, ¿no? Igual seguramente me lo va a responder también más adelante, pero uno luego, viendo el desenlace de lo que pasó y viendo las conversaciones que tenían entre ellas, ¿no? Entre la progenitora y su pareja, donde todo el tiempo hablaban de la molestia que les ocasionaba. Además, Abigail, ella le decía: no molesta, yo quiero estar sola con vos. Como que Lucio era una molestia para ellas, para la pareja, era como algo que interfería. Era una cosa, ¿no? Bueno. Entonces uno dice, ¿para qué lucharon tanto? Porque luchaban por el nene, si después no lo querían, o les resultaba molesto. Ahí empieza el primer conflicto. Claro, ahí empieza el primer conflicto. Entonces ellas logran amilanar a la familia paterna y logran que la familia paterna se avenga a firmar en sede civil un convenio por el cual ellas se van a hacer cargo del nene. La jueza que homologa este convenio civil es la jueza Ballesteros de General Pico. Entonces, ¿qué se le reprocha a la jueza? Que en este clima, teniendo ya dos mujeres que hacían mucha bulla, mucho lío, y que eran dos mujeres que, para quienes las conocen, se presentaban como personas, perdónenme la expresión, medias bizarras. Eran muy bravas, muy pendencieras, cuasi bizarras. Entonces, ¿qué se le reprocha a la jueza? Que homologue el convenio, está bien, pero no investigó nada. No mandó un asistente social a ver al nuevo hogar del nene. No hizo nada. Entonces empieza el tercer periodo, que dura casi 2 años, 1 año y pico. En este tercer periodo, el nene empieza a recibir golpizas, empieza a tener fracturas, entra una y otra vez en el hospital y ningún médico se da cuenta de nada. Mire,
yo tengo experiencia, tengo muchos amigos médicos, los pediatras están entrenados en todos los hospitales del país para que cuando viene un pibe muy golpeado, sospechen y sobre todo interrogan al pibe. Nene, ¿cómo te caíste? No, me caí del árbol. Interrogan al pibe, interrogan a la mamá, interrogan a la pareja. Los médicos están entrenados para ver si al nene lo han forzado a mentir. Entonces, varios médicos de Santa Rosa, de los hospitales, en varias oportunidades, ninguno detecta nada. Y esto ha instituido un estado de seria sospecha sobre los médicos. Encima, el nene iba al jardín. Claro. Entonces, el nene iba al jardín y por ahí que iba con un brazo fracturado, y la maestra nos preguntaba, ¿no saben preguntar las maestras? La maestra no sabe preguntar a él, la maestra o compañero, che, Lucito, ¿qué te pasó? Y si el nene decía cualquier tontería. Sí, me caí del árbol. Hay un momento en que una maestra está entrenada para dudar, porque además la maestra habla con la mamá. Y señora, ¿y qué le pasó al nene? No, se cayó del árbol. A lo mejor la primera vez la maestra se come el buzón del tranvía. Entonces, esto instituye otro periodo, que es una escuela donde nadie se da cuenta de nada y varios médicos de hospital donde nadie se da cuenta de nada. Y esto instituyó otra sospecha tremenda, enorme, hay una sospecha enorme. La convicción de que los médicos fallaron ya no es sospecha, es una convicción. Es una convicción, y yo he hablado largamente con el doctor Aguerrido, el abogado de la familia paterna, donde van a pedir una investigación penal, administrativa y penal a estos médicos, porque no se puede hacer. Perdón que lo interrumpí. Están haciendo una demanda contra la provincia ellos, ¿no? Si no me equivoco. Y sí, pero previamente, porque son los coletazos del juicio penal, digamos, van a hacer, primero exigen una investigación administrativa y penal, y luego seguramente van a hacer un daño y perjuicio grande, seguramente, porque casi bien las que matan al pibe son las dos señoras, ha habido una responsabilidad del Estado provincial, enorme, enorme. Entonces se está empezando a investigar recién qué le pasó a todos los organismos médicos, qué le pasó a la escuela. Y ahora vayamos a la policía, doctora. Porque parece que el nene, cuando lo azotaban o lo golpeaban, gritaba. Pero encima ellas gritaban. Entonces parece que una vecina escuchó que una le decía a la otra, no sé, reventar, no me acuerdo. Entonces esta vecina llamó a la policía. Y la policía se equivocó de dirección. Sí. Entonces, nuevamente, doctora, si usted vive cerca de San Miguel, ¿no es cierto? La zona. Entonces, vamos a suponer que usted escucha que una vecina suya está reventando a palazo a un nene. Usted llama a la policía y que la policía se equivocó de lugar y usted se queda tranquila, no vuelve a llamar, ¿me entiende? Nuevamente lo de la policía no cierra. No cierra. ¿Cuántas falencias, no? ¿Cuántas falencias? Exactamente. Lo de el hospital no cierra, la escuela no cierra, la policía no cierra. Entonces, por ahora, los políticos pampeanos, básicamente los políticos de mi pueblo, General Pico, son los políticos los que han pedido el jury de la jueza de General Pico. Por ahora es la única medida que yo sepa, ¿no?, que se ha intentado. Es la única. Pero lo conozco al doctor Aguerrido, le aviso, el doctor Aguerrido es un excelente abogado aguerrido. Sí, como dices. Es un excelente peleador, en el buen sentido. Es un excelente peleador, excelente abogado. Y a mí me parece que el doctor Aguerrido ha tomado esto no solo como un juicio importante, me parece que lo ha tomado como una bandera, pero como una bandera de los abogados, como una bandera de la ciudadanía, me parece a mí, es mi sensación con él. No, aparte además es un caso que nos conmovió a todos realmente y nos lleva a pensar que, bueno, esto es algo excepcional,
Uno puede pensar es algo excepcional, no es algo que... Y me llama la atención, después de esto, los casos que se empezaron a conocer. Yo le consulto, ¿esto siempre pasó y quizá no se hablaba o no salían a la luz estos casos? ¿O realmente está pasando algo en la sociedad que está provocando este nivel de violencia con lo más preciado? Porque uno entiende que los hijos es lo más preciado que uno tiene. Así es. Mire, le hice referencia a Medea Magda Goebbels porque pasó siempre. La famosa tragedia de Herodes es otro clásico. Ahora, lo que pasa que nosotros teníamos la creencia, ingenua creo yo, de que acá no pasaba o no iba a pasar, y que lo de Lucio, si pasó, era excepcional total. Y lo que estamos viendo es que no es así. Mire, nosotros hemos digerido políticamente la idea de que la bestialidad era solo de los hombres. Yo en mi consultorio vengo viendo casos de bestialidad materna hace muchos años. Lo que pasa que, bueno, no tenían lugar en los medios, no tenían lugar a lo mejor en el debate académico, pero existen. En general los medios a veces contaban el caso de por ahí una mujer humilde que mató a su bebé porque no lo podía mantener. Esos casos se iban planteando, pero como casos extremos de una mujer muy humilde que había tenido un embarazo no deseado. Romina Tejerina, me acuerdo. Sí, exactamente. Claro, sí. Y no hay. Y lo que empezaron a aparecer son casos realmente son brutales, son bestiales. Estamos viendo abuso, violaciones de bebés. Ahora, la pregunta suya es, ¿estos casos existieron siempre? Sí. En la República Argentina, ¿estamos ante niveles de desmadre, de violencia sociocultural muy altos? Sí. ¿Es posible que nosotros hayamos tenido muchos casos de esto? Sí. Pero ¿es posible que estemos asistiendo a un desmadre grave de nuestra violencia? Sí. ¿Y por qué sucede esto, doctor? ¿Qué es lo que está pasando? En principio, nosotros tenemos políticas. Muchas de nuestras políticas primero se presentan para combatir un mal, voy a hacer este bien. Entonces, nosotros, en los últimos 20 y pico de años, veníamos de políticas machistas que realmente estaban en toda la cultura y estaban en los tribunales. A lo mejor hace 40 años o 50 años a un juez o un fiscal se le presentaban pruebas de abuso de un tipo con una mujer y le buscaba la vuelta para liberarlo. Eso es una realidad que existió. Sobre pretexto de que había mucha bestialidad masculina con las mujeres, se empezó a hacer una campaña contra los femicidios, todo esto perfecto. El problema es que se empezaron a generar políticas de generación de odio de muchísimas mujeres hacia hombres. Yo me doy cuenta que hay una epidemia a principios del 2000, cuando un juez de familia, el doctor Ernesto Cárdenas, él había sido juez y camarista, entonces tenía una experiencia enorme de divorcios. Hace 22, 25 años, él escribe un artículo famoso que dice: en el 50% de los divorcios litigiosos o controvertidos, sí, los abogados de la mujer le aconsejan hacerle una falsa denuncia porque es la única manera a veces de negociar con un tipo que no quiere pagar los alimentos. O sea, esto empezó, digamos, como para resolver un problema. Claro, sí. Exactamente. O sea, ¿había tipos que no pagaban los alimentos? Sí. Lo sigue habiendo, sí. Lo sigue habiendo, sí. Entonces, se encontró esto que pareció un remedio, pero el remedio que se empezó a ir de mambo. Luego aparecen algunos elementos políticos muy importantes que la mayoría de la gente no tiene clara, porque los periodistas no lo permiten, y es que se generan créditos a la Argentina, con Néstor, con Cristina, con Mauricio, que vienen con imposiciones de la ONU de agendas feministas. Claro. Entonces, nosotros pasamos de falsas denuncias de una mamá separada que necesita cobrar alimentos a
falsas denuncias de muchas mujeres, porque la mamá de Lucio primero trató de encubrir la muerte del nene con una falsa denuncia, dijo que habían entrado unos robar, maleantes a la casa a robar, lo trató de encubrir, lo que pasa es que le falló. Digamos, nosotros tendríamos que decir que la mamá de Lucio, cuando lograba que los médicos, la maestra, digan que el nene se cayó del árbol, es una falsa denuncia de un accidente, no es la verdad. Entonces ella logró mentir mucho tiempo conjuntamente con su pareja, y la última mentira le salió mal. Entonces, ¿tenemos brutalidad machista? Sí. ¿Tenemos bestialidad femenina? Sí. Y ya hay muchos casos de bestialidad femenina. Lo que pasa es que si yo le doy a usted la referencia, lo va a encontrar. Le voy a dar dos. Uno es la Cortapenes de Córdoba. Una mujer, una arquitecta bonita, Brenda Baratini, tenía su pareja oficial y además tenía como amante a otro tipo. Tuvo un intríngulis con el otro tipo y ella, con una tijera de podar, le seccionó el miembro viril. Por suerte la sección no fue absoluta, el tipo empezó a gritar, vino gente y no murió. Fue a juicio. Ella era Brenda Baratini y la fiscal Battistelli probó que ella había empezado a estudiar el uso de la tijera de podar por internet desde mucho tiempo antes. Y probó, porque la arquitecta dijo, yo me defendí con la tijera de podar porque este hijo de perra me quiso violar. Y la fiscal probó que no la había querido violar y que ella había premeditado el cortarle el pene. Bueno, este fue un juicio complicado, y cuando a la fiscal Battistelli le preguntaron los periodistas, pero doctora, ¿qué tipo de violencia es esta? Porque no es del macho a la mujer, es de la mujer al hombre. Claro. Y la fiscal dijo, esta es violencia de género inversa. Cuando ella dijo la palabra violencia de género inversa, casi la matan. Porque estaba prohibido hablar de violencia femenina. ¿Qué es lo que se plantea en el caso de Lucio? Una violencia de género, porque a él le odiaban por ser varón. Y ahí está la madre del borrego. Es decir, Lucio se transformó en un objeto de odio para estas dos mujeres. Un objeto de odio que les perturbaba el amor, les perturbaba la pareja, les perturbaba el matrimonio. Y entonces, ¿para qué lo querían? Eso es lo que uno dice. ¿Para qué hacías denuncia? Bueno, ¿para qué llegaste a todo eso para tener al nene si no lo querías al nene? Es como que no... Bueno, ahí hay dos respuestas. La respuesta más superficial dice, lo necesitaban al nene porque de esta forma cobraban subsidios y lograban sacarle unos pesos a la familia paterna. El problema, ahora viene la pregunta para el psicoanálisis profundo, que es siniestra, asquerosa y horrorosa. La pregunta es, ¿necesitaban al nene para hacer lo que hicieron? Es decir, ¿les había nacido a ellas un nivel de odio hacia el macho o al varoncito o hacia el padre tan grande que necesitaron canalizarlo de esta forma? Esta es la pregunta que los peritos tendríamos que indagar con más profundidad en el alma de esta gente. La hipótesis por ahora es que sí, que la respuesta, aunque suene asquerosa, escabrosa y siniestra, es sí. Pues, la verdad que no, son esos casos que nos estremecen y a la vez también, tenemos que buscar la manera de que estas cosas no sigan sucediendo, para que no haya más Lucios, para que no haya más niños víctimas de violencia, que hay un montón, y uno empieza a investigar y hay un montón, y no es algo tan... Lo que pasa, en este momento nosotros tenemos dos políticas. Nosotros tenemos una política que sale desde el Estado Nacional, donde se le está diciendo a la mujer que la exigencia que tú tenías como mujer de ser madre, que viene desde hace miles de años, es una exigencia
contra la cual te podés rebelar, tenés derecho a rebelarte. Hasta ahí está bárbaro. Uh-huh. El problema es cuando aparecen manifestaciones donde pública y políticamente el símbolo más grande es el de una nena pisoteando un muñequito, pisoteando un bebé. Entonces, sí, se ha generado política y culturalmente un odio de muchas mujeres hacia el hijo, sí. Porque una cosa es decirle a una mujer, tenés derecho a no tener hijos, no tenés ninguna obligación. Son cosas de la cultura que ya no tienen sentido. Una cosa es decirle eso y enseñarle eso culturalmente a las mujeres. Otra cosa es generar odio de muchas mujeres hacia el hijo. Sí, por ejemplo, yo cuando, es una observación que hicimos acá, cuando se hizo toda esta campaña por el derecho al aborto, que una cuestión es tener el derecho, bueno, uno puede decidir o no, estar de acuerdo o no, pero bueno, tenés el derecho a acceder a un aborto. No deja de ser algo lamentable, no deja de ser una situación triste para mí, ¿no? Al menos. Y se mostraba como era toda una banalización. Bueno, vamos a hacer bikinis verdes y el vino la abortera y parecía como los chistes, bueno, hoy nos vamos a abortar, o sea, como si fuera algo lindo, como si fuera algo... Claro, usted lo está señalando muy bien. Empieza siendo una necesidad. En realidad, cuando aparece el primer anticonceptivo, hace 60, 70 años, fue una revolución. Claro. Fue una revolución médica desde el punto de vista positivo. Después vinieron varios anticonceptivos. Muy bien. El derecho de una mujer que si tiene un embarazo no deseado abortar, es un derecho. Es algo. Pero como usted dice, luego este derecho se transformó en una banalización enorme. Entonces, ¿y las mujeres que quieren seguir siendo madres, qué es? Son taradas. Porque se ha hecho una campaña. Sí, totalmente. O si elegís ser ama de casa, si sos una estúpida, o sos una dominada, o sos como si el único camino sería... Y no, también es válido que una mujer se quiera estudiar o quiera dedicarse a su profesión, a su trabajo, como que también quiera formar una familia y quedarse en su casa si la economía se lo permite, ¿no? Forma parte, doctora. Yo no sé si es su caso o no, pero yo conozco muchas mujeres. Yo vengo de una familia donde mi papá era médico que trabajaba y mi mamá laboraba en mi casa, claro. ¿Cierto? Claro. Pero luego cambiaron las cosas y cuando yo me hice adulto, yo estudié medicina, en la facultad de medicina, yo le diría que el 50 o el 60% de mis compañeras eran mujeres. Claro. Es decir, que yo me recibí en un mundo donde ya había médicos y médicas por todas partes. Claro. ¿Y qué voy a hablar de los abogados? Yo no sé si hay igualdad o no, pero está lleno de abogadas. Y creo que hay más abogadas que abogados, me parece. ¿Cómo? Creo que hay más abogadas que abogados, pero no tengo el dato exacto, pero hay muchísimas mujeres en la profesión. Bueno, ¿y cuántas abogadas tienen hijos? Muchas, yo conozco muchas con hijos. Sí, la mayoría. Hijos, sí. Y a las abogadas que yo conozco, yo si le llego a decir, che, vos tendrías que optar por, o dejate de joder, quedate en tu casa con tu hijo, o sea abogada. Si yo le llego a decir es una abogada, me da un sopapo con justa causa. ¿Me entiende? Se lo llego a decir a una médica, o a una arquitecta, o a una ingeniera. Entonces, desde hace muchos años, yo le diría, mire, yo me recibí en el 70. O sea, yo le diría que mínimo desde hace 53 años en mi vida, yo estoy acostumbrado a convivir con profesionales mujeres, claro. En todas las ramas de la profesión, arquitectas, ingenieras, médicas, abogadas. Yo no sé en la justicia, pero a mí me toca litigar mucho en tribunales y muchísimas veces me toca una jueza, una fiscala, muchísimas veces. Sí. Entonces, y yo conozco funcionarias judiciales, mujeres, que tienen familia y tienen hijos. Y manejan perfectamente su doble profesión, digamos así. Sí, ¿le resultará más laburo? Sí, está bien, sí, claro que es más laburo, seguro. Muchas de ellas tienen que gastar en tener una chica que atienda a los hijos, sí, es verdad.
muchísimos matrimonios jóvenes que no tienen plata para pagar una niñera y le buscan la vuelta con la familia o entre ellos para trabajar y tener chicos. El problema es que tenemos una campaña destinada a decir que el querer hijos es el tener hijos o el querer hijos es de tontos. Básicamente contra la mujer, Básicamente esta campaña es contra la mujer. Bueno, ahí ya también, si uno quizá acceda a lo que es este espacio, y lo vamos a dejar para más adelante también, pero ahí también hay creo que es una incidencia geopolítica, eso, que no es casual, porque uno empieza a ver las series, uno empieza a ver todas empieza a ahondar en todos los... sí, yo digo las series, pero la televisión, los mensajes, las notas, cómo pareciera como que hay una dirección geopolítica de todo eso, que tenemos que llegar a eso, que está bien, que los beneficios de vivir solo, y las notas que te dicen que 7 de cada 10 mujeres se arrepienten de ser madres, por ejemplo. O sea, como que es algo que es un bombardeo constante. Sí. Que parece que estuviera direccionado, que no es casual, no es que de un día para el otro todas las mujeres dijimos, hoy no queremos ser madre o me arrepiento de ser madre. Así es, que se les ocurrió a las mujeres naturalmente. Claro. Yo coincido con usted, doctora, esto no es casual. Es decir, tenemos una campaña política en varios países. En España le garantizo que es peor que acá, es terrible. Yo estuve en Venezuela a fin del año pasado y creí que en Guatemala, por ser Guatemala un país mucho más conservador, esto no iba a ser, es peor que acá. O sea, estas son grandes campañas geopolíticas que nosotros las vemos solo en nuestro país, pero son en varios países. Sí, no creo que viene a nivel mundial eso. Y hay que ver qué intereses hay detrás de todo eso, ¿no? Habrá que estudiar. Doctor, mire, no le quiero quitar más tiempo, pero sí no quería dejar de preguntarle esto, ¿no? No sé si hay una respuesta posible, pero realmente en casos como este, por ejemplo, de las progenitoras de Lucio, casos de crímenes aberrantes contra niños, ¿hay posibilidad de reinserción, de curación, o ya Mire, son personas que... Yo estoy moviendo, yo tengo mucha relación en La Pampa. Yo estoy buscando la vuelta a ver si a mí me permiten ser perito de parte, aunque sea después del juicio, de la mamá de Lucio. O sea, yo le quiero proponer a ella, a ver si ella acepta tenerme como psiquiatra un tiempo, a ver si yo logro entender qué pasó. Pero entender en la cabeza de ella. De Magdalena, sí. Claro, yo no lo sé. O sea, yo hasta ahora nosotros estamos mirando todo desde afuera, porque en realidad ellas, asesoradas por su abogado defensor, fueron muy escuetas en el juicio. Sí logramos, porque aparecieron los chats entre ellas. Sí. Pero ellas no fueron, no fueron bien interrogadas en el juicio, pues se negaban a hablar usando su derecho. ¿Y no tuvieron perito de parte ella? No. Le digo algo, doctora. En general, cuando la gente tiene un defensor oficial, en juicio donde el perito psiquiatra es importante, el Estado le provee a usted un defensor abogado, pero no le provee perito de parte. Claro. Entonces yo voy a ver si tengo suerte, he iniciado los trámites, a ver si la justicia, y si ella me permite, me acepta el diálogo, sin garantía de que yo pueda comprender. Yo no tengo garantía de descubrir nada. Me puede ir mal. Claro, usted quiere intentar comprender. Lo quiero intentar, doctora, porque a mí me parece que estos casos, yo ahora le digo como médico, desde el punto de vista de la ciencia, sería bueno que podamos aprender en serio. Sí, tal cual, por eso le pregunto. Lo estoy intentando. Doctor, la verdad que me quedo con un montón de cosas pensando, me imagino que los oyentes también. Sé que está muy ocupado y le agradezco muchísimo esta conversación, y si está de acuerdo lo vamos a seguir convocando. Será un honor. Doctora, la felicito por su programa y muchas gracias de todo corazón. No, gracias a usted, doctor, que tenga una excelente jornada. Adiós.